En Estados Unidos existen actualmente más de 570 naciones indígenas reconocidas por el Estado, representando entre 2.5 y 6 millones de individuos dispersos por la extensa geografía del país. Estos pueblos tratan día a día de sobreponerse al legado de injusticias vividas durante el periodo de genocidio impulsado por las autoridades estadounidenses y justificado por la doctrina del destino manifiesto, que truncó innumerables vidas de formas atroces y dejó cicatrices que, aún en la actualidad, persisten. Entre las naciones que continúan luchando por vivir en paz se encuentran los Sioux, quienes a pesar de las adversidades alzan su voz para exigir sus derechos y luchar por una vida digna, frente a los continuos intentos del Estado y las empresas por reducir aún más los territorios que obligatoriamente han tenido que llamar hogar. Los Sioux, al igual que otras naciones indígenas nativas americanas, sufrieron el yugo despiadado y sanguinario de las autoridades militares a lo largo de la historia moderna, las cuales destruyeron casi en su totalidad cultura, hábitat y cosmovisión, sustentados en creencias de superioridad e ignorancia absoluta que dejaron cicatrices imborrables. Pese a esta crueldad, la población mermada de los Sioux lograron sobrevivir. Masacres, robos de tierra y una reubicación forzada en reservas que les llevó por múltiples adversidades, pero las problemáticas aunadas al desplazamiento, aislamiento y estigmatización aumentaron considerablemente el deterioro de su calidad de vida, haciendo que esta comunidad recaiga en actividades denigrantes, complejizando la existencia de esta población originaria que sigue discriminada y excluida sin ningún remordimiento en sus propias demarcaciones a las que se les niega utilizar y vivir en ellas. En los territorios que conforman actualmente Estados Unidos de América, habitaron tribus indígenas que hacían su cotidianidad en estos ecosistemas bajo una cosmovisión integral de respeto a la biodiversidad presente en estas zonas. Entre los que más destacaron fueron los Sioux, con una rica diversidad cultural, además de una gran cantidad de pueblos existentes, conocidos también como los Dakota, Lakota y Nakota, ubicados al sur de Estados Unidos y las praderas canadienses. Los Sioux, conocidos históricamente por su cultura guerrera en defensa de sus demarcaciones y formas de vida, desarrollaron una poderosa habilidad como jinetes luego de la introducción del caballo por los europeos, que les permitió seguir con su vida nómada, según las migraciones del búfalo, además de resistir la expansión occidental y estadounidense. Los Sioux vivían en tipis, tiendas de piel de bisonte fáciles de transportar, ideales para su constante movilidad, mientras la sociedad estaba organizada en tribus con una fuerte tradición oral y una rica conexión espiritual con la naturaleza, aunada a la familia lingüística que poseía. Sus habilidades en combate les valieron para ser temidos por otros grupos y vivir entre sí en una considerable armonía, misma que se interrumpió con la llegada de los extranjeros. En el siglo XVII, los Sioux tuvieron contacto con los ocupantes ilegales en varias ocasiones, destacándose la de 1640, cuando fueron desplazados de su territorio por los Ojibwa y Cree, los cuales ya habían sido relegados por los colonizadores europeos y obligados a asentarse en las llanuras. Un escenario donde miles de nativos perdieron sus vidas, mientras que aquellos que lograron sobrevivir volvieron a ser forzados a abandonar sus nuevos refugios. A pesar de los esporádicos encuentros con los extranjeros y una movilización considerable, el impacto surge a partir de 1800, cuando en 1803 se realizó la compra de Luisiana, donde Napoleón Bonaparte, primer cónsul francés, faltando al acuerdo de retroventa a España, vendió a Estados Unidos de América 2.144.476 kilómetros cuadrados, propiedad originaria de los Sioux y demás tribus nativas, dando como resultado acceso al Océano Pacífico e incrementar espacio geográfico al territorio estadounidense, sin dejar de mencionar los constantes enfrentamientos sangrientos de los expansionistas blancos frente a la resistencia indígena de entonces. A mediados de 1850, las estrategias y armas ancestrales de los nativos hicieron frente a los blancos, quienes luchaban a muerte por más control territorial indígena.
Aunque la fuerza armamentista estadounidense superó a la de los Sioux, estos últimos lograron vencerlos en ocasiones, destacándose la Guerra de Nube Roja entre 1866 a 1868, en la que lograron forzar a las autoridades ocupantes a ceder en sus demandas territoriales. También se cuenta la batalla de Little Bighorn en 1876, donde los Sioux y sus aliados Cheyennes derrotaron el 7º Regimiento de Caballería estadounidense, liderado por el general George Armstrong Custer. Estas acciones, justificadas en la Ley de Traslado Forzado de Indios, sancionada en 1830, se terminaron de consolidar con la aplicación del sistema de reservas, creado en 1851 por los estadounidenses, con el objetivo de reubicar forzosamente a nativos en zonas establecidas y en un viaje nada grato. A partir de 1880, los intentos de los estadounidenses por internar a los Sioux en reservas se intensificaron considerablemente entre 1888 y 1889, como lo ocurrido con el intento de arrebato de 5 millones de hectáreas de la reserva india Standing Rock, localizada entre los estados Dakota del Norte y sur del país, por lo que enviaron al general Crook, un oficial del ejército estadounidense, participante de la Guerra de Secesión, en los conflictos indígenas del oeste, dado que los jefes de los Sioux Oglala, Red Cloud y Toro Sentado habían decidido ceder más tierras, desmantelándose la gran reserva Sioux en las 7 actuales. En solo 30 años, los Sioux perdieron la 29ª parte de su territorio, incluidas 12 millones de hectáreas en parques naturales, una cifra significativa si se toma en cuenta la extensión de territorio que ya controlaba el expansionismo blanco estadounidense. El siglo XX para los Sioux significó un proceso de adaptación forzoso al tener que integrarse a religiones y costumbres blancas alejados de su cosmogonía. En 1914, estas poblaciones lograron la aprobación del Acta de Ciudadanía que los convertía en ciudadanos estadounidenses de pleno derecho, lo que permitió a 10.000 Sioux participar como voluntarios en la Primera Guerra Mundial, tomando parte fundamental del conflicto al enviar códigos e información clasificada, utilizando su lenguaje y volviéndolos incomprensibles para el enemigo. A pesar de su aporte en tiempos de guerra y su forzada asimilación a las nuevas reservas que debían llamar hogar, las autoridades estadounidenses continuaron irrespetándolos con la construcción de las esculturas de los presidentes del país en el Monte Rushmore, terreno arrebatado ilegalmente a la nación Sioux en 1870 y que hoy continúa provocando indignación de los nativos al no tener respuesta de devolución. Tras más de 100 años del robo, en 1980, el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la toma de las Colinas Negras requería una compensación justa y otorgó a la tribu $102 millones. Luego del desenlace, se le otorgó al monumento el nombre de Santuario de la Hipocresía. Luego de siglos de saqueo y oprobio, los Sioux se organizaron en clanes registrados federalmente como los Lakota, Dakota y Nakota. Cada tribu tiene su propia estructura de gobierno, desde donde luchan por preservar su cultura, lengua y derechos, mientras se desenvuelven en varias reservas en Dakota del Norte y del Sur, Montana, Nebraska y Canadá, promoviendo la educación y el desarrollo económico local para hacer frente a las problemáticas causadas por las autoridades extranjeras, empresas y una sociedad mestiza llena de prejuicios. A partir del año 2000, los Sioux se enfrentaron a nuevas situaciones que atentaron contra sus derechos fundamentales, reduciendo aún más las reservas, que ya de por sí eran mínimas, aunado a la disminución de las políticas territoriales ancestrales y sus derechos internacionales. A su vez, la pobreza en la que viven, el desempleo y los problemas económicos ha inducido a muchos a caer en el alcohol, mostrándose un aumento considerable de alcoholismo en habitantes de las reservas. Todos mis hijos beben, por eso 2 de ellos estuvieron presos. Tengo una hija que también bebe mucho. Me dejó a sus niños porque ella bebe demasiado. Más de 90% de los reclusos están aquí por algún incidente relativo al consumo de alcohol. El alcoholismo provocó en los Sioux problemas de salud como enfermedades hepáticas y cardíacas, un aumento en la violencia doméstica, delitos y problemas familiares y sociales, además de la constante pérdida de la cultura e identidad tradicional
que desde hace décadas las autoridades han propiciado sin escrúpulos. Los Sioux alegaron que las tiendas de alcohol promueven el sobreabastecimiento de una zona donde el alcohol mayormente está prohibido, una lucha que se desarrolló organizando protestas y manifestaciones para expresar su repudio contra los dueños de las tiendas, pidiendo el cumplimiento de leyes que dificulten la venta y consumo de alcohol en la zona y una campaña que controle y regule. Actualmente los Sioux implementaron programas de tratamiento y prevención del alcoholismo con enfoques holísticos ancestrales en protección de los más jóvenes, al tiempo de fortalecer la identidad cultural. Pese a estos avances, la falta de financiamiento adecuado, la escasez de profesionales de la salud, el acceso limitado a servicios de salud mental y tratamiento de adicciones de calidad, esta nación indígena debe superar las barreras geográficas que siguen siendo desafíos importantes para abordar el alcoholismo en las reservas Sioux. Con un pasado convulso marcado por la violencia estadounidense, los Sioux perdieron sus tierras y estilo de vida nómada, obligados a adaptarse a una realidad llena de injusticias y sistemáticas violaciones a sus derechos hasta ser víctimas de racismo institucionalizado. Tras el robo de los territorios, sus voces fueron silenciadas e ignoradas por gobiernos de turno, los cuales priorizaron intereses económicos sobre el bienestar de estas personas. Actualmente esta nación sigue siendo afectada por problemas como el alcoholismo o megaproyectos invasivos. Tal es el caso del oleoducto Dakota Access, violador de los principios sagrados de los Sioux a través de la extracción de petróleo y gas natural, mientras la pobreza empeora con el tiempo, sin tomar en cuenta las protestas de demandas de las poblaciones de Standing Rock con apoyo internacional. En la actualidad, los nativos Dakota se enfrentan a desafíos importantes por la disminución de las políticas territoriales ancestrales y sus derechos internacionales. A finales del siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos obligó a muchos Sioux a vivir en reservas. Como resultado, los nativos americanos mantienen vivas sus tradiciones y lengua. No obstante, los problemas de sus tierras milenarias y de sus recursos se han multiplicado bajo la administración de Donald Trump. En Dakota del Norte, legisladores presentaron un proyecto de ley estatal que insta al gobierno federal permitir que los estados resuelvan problemas económicos en las reservas. Desde sus inicios, el gobierno reflexionó sobre las propuestas para privatizar tierras nativas, lo que eliminaría las pautas federales y la soberanía tribal, consideradas obstáculos para el desarrollo. En 2016, el expresidente Barack Obama declaró la zona de Bear Sears, en Utah, un monumento nacional, el cual posee sitios sagrados para las tribus americanas. Sin embargo, la idea fue desechada por la primera administración de Trump, junto con el destino de Dakota Access Pipeline. Durante ese mismo año, los integrantes de apoyo a su campaña presidencial propusieron la privatización de tierras milenarias que poseen recursos naturales, eliminando la supervisión y las reglamentaciones federales. Terminaron el oleoducto. No pudimos detenerlos en lo legal y no pudimos detenerlos en la tierra. Eso nos llevó a marchar aquí, porque nos estamos levantando como una nación. Y aún así, aún vamos a tratar de detener el oleoducto en Dakota. Hoy en día, los Dakotas o Sioux viven en reservas que abarcan solo 7.800 kilómetros cuadrados de extensión territorial, que alguna vez llamaron hogar en los estados modernos de Minnesota, Montana, Nebraska, Dakota del Norte y del Sur, así como algunas reservas de Canadá. Aunque se les prometió que podían vivir pacíficamente en esas regiones llamadas reservas, los proyectos de oleoductos en sus tierras amenazan el ambiente, la salud, las costumbres y el estilo de vida, como el caso del oleoducto XL de Keystone, plan energético propuesto por la empresa canadiense TransCanada. El proyecto, que presentó fugas de petróleo en el pasado, fue anulado en 2021 por el expresidente estadounidense Joe Biden.
Dicho proyecto fue causa de numerosas protestas de ecologistas y habitantes de la zona de construcción. Otro ejemplo fue la obra del oleoducto Dakota Access Pipeline, el cual fue cancelado en 2021. El proyecto fue inhabilitado por un juez de Estados Unidos tras considerar que violaba los derechos legales y territoriales de la tribu Sioux. Dijimos que han ganado esta batalla, pero hay una guerra más grande porque no solo está pasando en Standing Rock. Está pasando en Oak Flats, está pasando en Texas, está pasando en la reserva de Navajo, al norte de Arizona, en Florida. El oleoducto Keystone va a reaparecer, así que esto es todo un movimiento. Los opositores de Dakota Access Pipeline argumentaron que el proyecto atraviesa tierras ancestrales y que su construcción representaría una amenaza para la calidad del agua del río Missouri y para las comunidades locales. Temen un derrame petrolero que podría atentar contra la salud de las personas y los ecosistemas adyacentes. Aún hay esperanza, no se ha terminado. El oleoducto no se ha puesto todavía, aunque anunciaron que otorgarán el último permiso. Aún hay un proceso legal que tiene que pasar. Así que yo veo a Standing Rock y a Shining River metiendo amparos y potencialmente yendo hasta la Corte Suprema. Las comunidades Sioux se mantienen activas en la defensa de sus derechos, especialmente relacionados con la tierra, el agua y la protección de sus territorios. Las protestas, que comenzaron en el año 2016 con los movimientos de Standing Rock, atrajeron la atención internacional y la unión de muchas tribus y aliados en la lucha por la justicia de la madre tierra y sus recursos minerales. El mundo está con nosotros. El mundo sabe quiénes son los indígenas. Hemos sido invisibles por cientos de años. La gente olvidó que estamos ahí y que fuimos los primeros en esta tierra. Mientras tanto, la empresa estadounidense Energy Transfer demandó a un mediático grupo ambientalista por más de $600 millones en supuestos daños y perjuicios en un caso interpuesto por un operador de oleoducto de Dakota Access. Los defensores están acusados de orquestar una campaña de violencia y difamación. La empresa expresó durante el juicio que los operarios tuvieron que soportar supuestos acosos e interrupciones por causa de las protestas de la tribu Sioux lideradas por el Grupo de Defensa Ambiental. Especialistas calificaron el caso como un ejemplo de demanda estratégica contra la participación pública, perfilada para silenciar la disidencia y drenar los recursos financieros. Es necesario aclarar que Dakota del Norte se encuentra entre los poblados desprotegidos de este tipo de demandas contra la libertad de expresión y activismo. Pese a las protestas y consecuencias, el oleoducto Dakota Access permanece en funcionamiento y transporta petróleo crudo a refinerías y mercados globales desde 2017. Los nativos Sioux de Standing Rock lideraron hace casi una década una de las mayores protestas contra la construcción de los proyectos oleoductos en tierras milenarias mexicanas. Cientos de personas fueron arrestadas y heridas, lo que generó preocupación en Naciones Unidas por la violación a la soberanía indígena. Es un ataque contra nuestras comunidades, nuestros hogares. Según la Facultad de Derecho de Harvard, en suelo estadounidense, a pesar de la oposición de los diferentes pueblos nativos y grupos ambientalistas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense anunció que se mantendrían las operaciones del Dakota Access en funcionamiento, mientras se espera una declaración de impacto ambiental ordenada por el tribunal. El oleoducto en la actualidad carece de un permiso clave para cruzar el lago Oak en Dakota del Sur. En tanto, expertos del ejército emitieron un borrador de los impactos del proyecto petrolero en septiembre de 2023, el cual planea exponer dicha declaración a finales de este 2025. Nunca olvidaremos que hay un hombre sentado en esa residencia, que se rió en la cara de las mujeres, que se rió en la cara de los musulmanes estadounidenses, en la cara de los inmigrantes, de los pueblos indígenas que dicen, queremos vivir, tenemos ese derecho. Los Sioux también se enfrentan a desafíos en términos de salud que incluyen enfermedades crónicas, infecciosas y de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, alcoholismo, abuso de sustancias y suicidio, que pueden estar relacionados con el trauma histórico, el detrimento de sus tierras, sus costumbres, cultura y las dificultades socioeconómicas. En conclusión, la industria petrolera Dakota Access generó una fuerte resistencia entre los Sioux y los otros pueblos indígenas a escala internacional debido a sus implicaciones y riesgos para la soberanía, la salud ambiental y la protección de sus tierras sagradas.
Las administraciones estadounidenses de la década de 1840, hace cerca de 2 siglos, priorizaron el expansionismo territorial. Las autoridades de entonces ocuparon ilegalmente más de la mitad de lo que hoy conocemos como México, además de imponer proyectos económicos en dicha zona a costa de los pueblos nativos americanos. Según el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, se despojó de tierras a comunidades enteras, particularmente a los Sioux, quienes en el siglo XVIII fueron reducidos y confinados a reservas por los angloamericanos y europeos recién llegados. Hoy su existencia peligra ante la destrucción de ecosistemas y la falta de representación política. Pese a las adversidades, los Sioux mantienen su firme lucha por preservar su identidad ancestral y el derecho fundamental a existir. Con este análisis concluimos nuestra emisión del día de hoy. Como siempre, les invitamos a permanecer en sintonía de su multimedio Telesur, a seguir las redes sociales de Entre Fronteras y por supuesto nosotros nos vemos la próxima semana en una nueva edición. Hasta entonces.